Su misericordia es eterna. Sigámosle exaltando con ese mismo gozo. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre paz.
Señor, por el amor y la misericordia que tú nos demuestras día tras día. Gracias, Señor amado, por permitirnos, Señor, venir delante de ti, congregarnos como tu iglesia, como tu pueblo y exaltar tu santo nombre. A ti, Dios, sea toda la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Bueno, vamos a entrar entonces en la reflexión de la palabra del Señor esta mañana. Yo espero que a ustedes o la mayoría de ustedes hayan leído el capítulo 5 de la epístola a los Efesios. Hemos venido haciendo una serie de reflexiones sobre esta epístola, así que espero que hayan leído el capítulo 5. Pero esta mañana quiero leer solamente los 2 primeros versículos. Obviamente que todo lo demás está relacionado con eso y de lo que vamos a hablar esta mañana. Allí dice Efesios 5, 1 y 2. Miren bien, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Muy bien, hemos venido estudiando esta epístola, ya hemos visto algunas cosas puntuales con respecto a lo que Pablo dice en esta epístola. Hemos visto cosas como, por ejemplo, que esta epístola no fue dirigida a una iglesia exclusivamente a pesar del nombre de Efesios que tiene, sino que fue enviada a un conglomerado de iglesias en una región y en todas esas iglesias la epístola debía ser leída, debía ser estudiada. De modo que Pablo lo hizo con el propósito de que las iglesias pudieran tener presentes cuáles son realmente los fundamentos esenciales de la vida cristiana y que esos fundamentos fueran, digamos, uniformes en todas las iglesias, de modo que no hubiera divisiones ni hubiera de ninguna manera diferencias. Muy bien. Entonces, esta mañana, a la luz del capítulo 5 de Efesios, quiero que hablemos, bueno, no todo el capítulo, en realidad vamos a enfocarnos del 1 hasta el 20, versículos 1 al 20. El resto vamos a mirarlo, Dios mediante, el próximo domingo. Pero quiero que hablemos de lo que es el auténtico estilo de vida cristiana. El auténtico estilo de vida cristiana. Cambiemos la diapositiva, por favor. Yo quiero que usted piense en esto. ¿Alguna vez le ha pasado que usted va a pagar algo, cualquier cosa, con un billete y de pronto le dicen, lo sentimos, pero este billete está falso? Los billetes falsos abundan desgraciadamente por todos lados. Y uno nunca puede imaginar en qué momento alguien vaya a hacerle llegar a uno un billete falso. Sin embargo, cuando eso pasa, eso es un asunto supremamente incómodo. No sé si a usted le ha pasado. A mí una vez me pasó pagar con un billete falso algo, y la verdad es que eso es un asunto sumamente decepcionante. Lo que yo quiero que usted piense es que cuando eso sucede, uno no puede dejar de pensar en cuánto tiempo tal vez anduvo con ese billete en la cartera, en la billetera, en el bolsillo, o tal vez lo guardó pensando darle el mejor uso posible en algún momento, o tal vez usted lo tuvo guardado un tiempo pensando, con esto voy a comprar esto, voy a pagar esto otro, o voy a salir de esta deuda. En fin, usted hizo planes con ese billete ignorando la autenticidad real del billete.
Y solamente cuando usted trató de usarlo y salió el billete a la luz y fue puesto en otras manos y fue mirado por otros ojos, entonces usted escuchó las palabras: este billete es falso. La sorpresa generalmente es muy grande. Yo creo que lo que el apóstol Pablo quiere hacernos pensar a la luz de estos primeros versículos de este capítulo 5 de Efesios es que es muy lamentable cargar con algo que no es auténtico y que a la larga no nos va a servir para nada, sino para dejarnos en vergüenza y decepcionados. Así como nosotros podemos estar cargando con un billete o un documento falso, también podemos estar cargando con una vida cristiana que pensamos que es cristiana, pero quizás no es tan auténticamente cristiana. Nuestra falta de autenticidad puede jugarnos una mala pasada en cualquier momento. Observen bien que en este texto el apóstol Pablo nos desafía, nos confronta a cada uno en especial, sin diferencia alguna, nos desafía a evaluar nuestra propia autenticidad. Cuando nos confronta con los fundamentos de un auténtico estilo de vida cristiana. Si nos preguntamos en qué consiste un auténtico estilo de vida cristiana, entonces nosotros tenemos que pensar en las raíces o en los fundamentos. Porque nada puede ser diferente a las raíces o a los fundamentos. Jesús dijo que el buen árbol siempre dará un buen fruto. Pero el mal árbol siempre dará un mal fruto. Nunca podrá un buen árbol dar malos frutos, ni un mal árbol podrá nunca jamás dar buenos frutos. Y eso tiene que ver profundamente con la autenticidad. Así que si nos preguntamos cuáles son los fundamentos de un auténtico estilo de vida cristiana, Pablo hace pensar a la iglesia con las cosas que él plantea como respuesta a esta pregunta. Lo primero que Pablo dice es que un auténtico estilo de vida cristiana, si entendemos que la vida cristiana realmente es un estilo de vida, es una forma de vida, entonces un auténtico estilo de vida cristiana, primero que todo, nace del ejemplo de Jesús. Miren bien, un auténtico estilo de vida cristiana nace del ejemplo de Jesús. No nace del ejemplo de la vida de nadie. Ser un creyente cristiano auténtico no es ser como este, como aquel, como el de más allá, sino que es simplemente ser como Jesús. Un estilo auténtico de vida cristiana nace del ejemplo de Jesús. Volvamos a mirar el versículo 2. Allí dice: andad en amor. El término andar, que se repite varias veces en este pasaje, es una comparación simplemente que se refiere a tener un determinado estilo de vida. Entonces dice Pablo: andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. La característica primordial de Jesús en su estilo de vida fue que este estilo de vida que él llevaba se desprendía de su amor y se manifestaba en entrega y sacrificio. Piensen esto, el evangelista Lucas, por ejemplo, él describía a Jesús tal y como los que lo conocieron le hicieron saber. Y Lucas lo describía como poderoso en obra y en palabra. Y Lucas hace referencia a un evento en el que un par de personas, después de que Jesús resucitó, se encontraron con Jesús sin saber que era Él y se refirieron a Él como poderoso
en obra y en palabra. Jesús fue conocido entre la sociedad en la que él vivió, entre la gente en que él se movió, la gente con la que él se relacionó. Fue conocido como poderoso en obra y palabra, obra y palabra. Y eso significa que había una completa congruencia entre lo que Jesús decía y lo que Jesús hacía. Observe bien, había una congruencia entre el discurso de Jesús y el estilo de vida que él llevaba. Y el estilo de vida que él llevaba correspondía a su discurso. Eso es autenticidad. Algo demasiadas veces difícil. Difícil realmente, yo pienso, para la gran mayoría de nosotros. Es difícil cultivar y mantener ese equilibrio y esa congruencia, pero no es imposible. Y además es absolutamente necesario continuar desarrollándolo día tras día. La autenticidad se establece, miren bien, la autenticidad se establece en la similitud entre algo que representa un modelo y el resultado de esa comparación. Entiéndame bien, es el resultado, o mejor, es la comparación entre un modelo y el resultado lo que define la autenticidad. Por ejemplo, usted puede tomar un documento legal que tiene mucho valor para algún tipo de gestión legal. Usted toma ese documento y le saca una fotocopia. Bueno, hay un original y hay una copia, pero para que esa copia tenga valor, entonces usted tiene que ir a la notaría. El notario mira el documento original y mira la fotocopia, y entonces el notario después dice: doy fe de que el documento auténtico es semejante a la copia y la copia es absolutamente semejante al auténtico, al original. Y le pone un sello y le pone su firma, y entonces ese documento queda ¿qué? Autenticado. El ejemplo de Jesús es de amor, de entrega y de sacrificio. Por tanto, quien sigue a Jesús debe reflejar en su vida amor, entrega y sacrificio. Como seguidores de Jesús, nosotros debiéramos ser copias exactas de Jesús. Debiéramos ser vistos como, si bien somos copias, nuestro testimonio debiera autenticarnos como verdaderos y auténticos discípulos de Jesús. En la medida en que nuestra vida cristiana demuestre esto, entonces tendremos congruencia con el modelo. Sí, seremos copias, pero tendremos una semejanza innegable con el modelo. Entonces podremos reflejar a un Jesús más real. Entonces podremos hablar de un Jesús más real. Entonces podremos dar testimonio de un Jesús más real, que va más allá de nuestras palabras y se hace evidente en nuestro estilo de vida. Piensen en la expresión: sed imitadores de Dios. Sed imitadores de Dios. A mí siempre me ha parecido muy interesante esa expresión de Pablo: sed imitadores. Todos nosotros conocemos imitadores en el mundo del humor y de la farándula y de todo eso, en el mundo del cine. Conocemos grandes imitadores excepcionales. Pero la palabra imitar que Pablo usa aquí es una palabra de la cual proviene la palabra mimo. Nosotros conocemos los mimos. Los mimos son unos personajes que a mí siempre me han parecido, cuando son buenos, me han parecido muy interesantes los mimos. Pero observe esto: un mimo es diferente de un payaso. Completamente diferente. Porque el payaso
inventa situaciones y chistes y cosas para hacer reír. Pero el mimo imita movimientos y actitudes para hacer pensar. No sé si usted había pensado en eso. El mimo utiliza o imita actitudes y movimientos que hacen pensar y tal vez al tiempo también hacen reír, pero hay una diferencia. Lo que quiero decir aquí es que Pablo, al utilizar este término imitar, del cual proviene la palabra mimo, él está tratando de llevarnos a pensar más allá de que no se trata meramente de imitar los movimientos físicos o imitar actitudes de por sí, sino que esto incluye realmente expresar en carne propia el carácter y el espíritu del modelo que se imita. Nosotros debiéramos, por cuanto Jesús realmente vive en nosotros, si es que Jesús vive en nosotros y no solamente lo creemos, sino que realmente es una realidad espiritual, entonces nosotros debiéramos manifestar el carácter y el estilo de vida de Jesús en carne propia, de una manera real y auténtica. Aquí surge una pregunta: ¿cómo podemos nosotros imitar a Dios? ¿Quién puede pensar en imitar a Dios? Entienda esto bien. Nosotros podemos imitar a Dios solamente siguiendo el ejemplo de Jesús. Es de la única manera que podemos imitar a Dios, porque Jesús es la imagen misma de Dios. El estilo de vida de Jesús, los valores y los principios que Jesús en su vida mantuvo y practicó, la santidad y la pureza en la vida de Jesús son lo que es Dios mismo. El estilo de vida de Jesús es el estilo de vida de Dios. Nosotros podemos imitar a Dios siguiendo el ejemplo de Jesús. En el capítulo 1 de la misma epístola a los Efesios, lo dijimos el otro día, Pablo presenta a Dios como Padre. Presenta a Dios como Padre. Y dice que nosotros, al venir a Jesús, al darle lugar a Jesús en nuestra vida, en nuestro corazón, al establecer una relación espiritual con Jesús, hemos venido a ser hijos de Dios por medio de Jesucristo. Y eso significa que la disposición natural del hijo siempre será ser como su padre. Cuando realmente se es hijo, entonces la disposición natural es ser como su padre. Sí, una vida cristiana auténtica nace del ejemplo de Jesús. Pero esto nos lleva al siguiente aspecto. Un estilo de vida cristiano auténtico es libre de inmoralidad. Es libre de inmoralidad. Vamos a enfocarnos en los versículos 3 hasta el 14. Ahí en su Biblia, es capítulo 5 de Efesios. Versículos 3 al 14. Un estilo de vida auténticamente cristiano es libre de inmoralidad. La inmoralidad es un problema humano inmensamente grande. Yo creo que un auténtico estilo de vida cristiana es una vida libre de inmoralidad, de lo que está tratando de decir Pablo. Y vuelvo y subrayo, la inmoralidad es un problema universal, humano, grande, muy grande. La inmoralidad tiene facetas diferentes. No siempre la inmoralidad tiene que ver con lo que para nosotros significa o implica en cierta manera inmoralidad. Pero déjenme partir de esto. Si quisiéramos definir un poco lo que es inmoralidad, podríamos decir en forma sencilla que la inmoralidad es la ausencia en alguna manera de los valores establecidos por Dios, ya por desconocimiento o por rebeldía. Es la ausencia de los valores establecidos por Dios. Valores que se han venido a reemplazar con lo que pudiéramos llamar antivalores, con lo que es contrario a lo que Dios estableció como valor.
Alguien decía en estos días, es que el concepto de pecado hoy cambió. Por eso ya las cosas que antes se llamaban pecado o eran señaladas como pecado ya no lo son, porque el concepto de pecado cambió. Entonces yo me preguntaba, ¿y si el concepto de pecado cambió, quién lo cambió? ¿Lo cambió la ONU? ¿Lo cambió el Papa? ¿O lo cambiaron los musulmanes? ¿O lo cambiaron las comunidades LGTB? ¿O quién cambió el concepto de pecado? Nunca un valor, un principio cambiará, porque fue establecido por Dios. Y Dios nunca ha cambiado ni cambiará lo que Él opina, lo que Él piensa y lo que Él define como pecado. Ahora, entiéndame bien esto. La inmoralidad vista desde esa perspectiva es algo que o bien se vive de una manera abierta y descarada, como muchísima gente lo hace. Mucha gente dice, bueno, mi vida es esta, no le importa a nadie, yo no le estoy haciendo mal a nadie, yo simplemente soy como soy. Mucha gente vive su inmoralidad de manera abierta. Pero hay quienes viven su inmoralidad detrás de la máscara de una religión. O viven su inmoralidad detrás de la máscara de una buena personalidad. O tal vez detrás de la máscara de buenas acciones sociales. Hace tiempo leí la historia de un diácono en una iglesia cristiana. Era un diácono excelente, sumamente dedicado al Señor en su iglesia, tenía su familia, su esposa, sus hijos, hasta que un día todo el mundo quedó sorprendido y terriblemente sorprendido cuando aquel diácono fue acusado por las autoridades de ser el director de una red de prostitución y pornografía infantil. Y uno se queda pensando, pero ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Cuántas cosas nosotros podemos esconder detrás de la máscara, de nuestras máscaras religiosas? Hay que tener presente aquí el contexto gentil de este pasaje. Hemos hablado del mundo gentil dentro del cual surge la iglesia cristiana, con sus raíces en el judaísmo, pero que alcanzó también al mundo gentil, o sea, al mundo no judío. Hay que tener presente ese contexto gentil. ¿Por qué? Porque la diferencia básica, observen bien, escúchenme bien esto, la diferencia básica entre judíos y gentiles era su concepto de Dios o su concepto de lo divino. Y obviamente, dependiendo del concepto que se tenía de Dios, entonces igual era su cosmovisión moral. Los judíos eran profundamente moralistas por el concepto que ellos tenían de Dios. Pero los gentiles o paganos eran inmorales por la forma que ellos pensaban acerca de sus dioses. Por ejemplo, y ya lo hemos visto antes, en el capítulo 4, en el versículo 17, miren que Pablo le advierte a la iglesia y le dice, yo les requiero en el Señor, no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces, estos eran dos sistemas de pensamiento opuestos. Eran dos sistemas en los que los principios y los valores morales se oponían de una manera abierta. Y en medio de todo eso surge la iglesia cristiana, la cual en su momento se vio también en ese mismo contexto, pero que con mayor razón tenía que ser diferente al mundo gentil en sus acciones y en su conversación. Vamos bien, hermanos, amén. Hay cosas que no deben
formar parte del estilo de vida cristiana. Sencillamente porque no van con la filosofía de la vida de Jesús, y también porque tampoco las aprendimos de Él. En el versículo 20, allí del capítulo 4, miren lo que dice: pero vosotros no habéis aprendido así sobre Cristo, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Lo que nace de Jesús es una vida libre de inmoralidad. Lo que nace de una relación permanente, real, con Jesús es una vida libre de inmoralidad. Para Dios, la inmoralidad tiene que ver con dos cosas, según lo que Pablo dice. Por una parte, tiene que ver con lo que hacemos, tiene que ver con los hechos, con las acciones. En el versículo 3 dice: pero fornicación y toda impureza o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Es claro que la sexualidad tiene su sana expresión solamente dentro del vínculo del matrimonio. El sexo fuera del vínculo matrimonial es fornicación en cualquiera sea la forma en que se dé. Cualquiera que sean las disfunciones sexuales de la humanidad, simple y sencillamente eso está dentro del concepto fornicación. Y eso, dentro de la perspectiva cristiana, es inmoralidad. Absolutamente. Entonces tiene que ver con los hechos. La inmoralidad tiene que ver con los hechos, con lo que hacemos, con lo que vivimos, con las cosas, con el estilo de vida que llevamos en ese aspecto. Pero también la inmoralidad tiene que ver con lo que hablamos. Tiene que ver con nuestro discurso, con las cosas que decimos, que no solamente vienen de nuestra mente, sino que vienen de nuestro corazón. En el versículo 4 dice: tampoco digáis palabras deshonestas, ni necedades, ni groserías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Pero resulta que hoy día, a diferencia del tiempo de Pablo, nuestro hablar, que antes, hasta hace unos años, 20 o 30 años atrás, nuestro hablar se reducía a lo que podíamos conversar verbalmente, cara a cara, o tal vez hablábamos a través de una carta que poníamos en el correo, o quizás a través de una llamada telefónica. Eran los medios a través de los cuales hablábamos. Pero hoy no solamente podemos pensar en un hablar verbal, sino que hoy también tenemos que pensar en un hablar virtual. Y allí nosotros nos encontramos con el problema de los medios sociales o los medios virtuales a través del Internet. El Internet tiene una gran influencia hoy en el mundo, inimaginable. Tiene un gran poder y control en el mundo. Prácticamente todo está bajo el control del Internet. Todo ha sido sistematizado. Y hoy nosotros tenemos medios virtuales como el correo electrónico, el Facebook, el WhatsApp, el Twitter, el Instagram, y otra serie de cosas. Todo eso son medios virtuales de uso corriente y hoy en día son usados por un gran porcentaje de la población mundial. A través del Internet usted puede desde poner en práctica una receta para preparar un rico y sabroso plato de cocina, como también puede aprender cómo falsificar billetes o cómo elaborar una bomba nuclear.
o cómo adquirir armas, o cómo organizar un grupo de oración, pero también cómo dirigir una red de prostitución. El Internet se presta para todo eso. Por eso el Internet es un arma de doble filo. Y a lo que quiero referirme es que el Internet es un medio de hablar, de comunicación. Alguien nos habla y nosotros le hablamos. Es un medio de hablar virtual. Tiene muchos beneficios indudablemente, pero tiene también demasiados riesgos espirituales y morales. A lo que quiero referirme esta mañana es que los medios virtuales, algunos de ellos, yo no sé si todos, pero los medios virtuales son la oportunidad para demasiada gente decir lo que piensan, decirle lo que quieren decirle a quien se lo quieren decir, decirle las palabras más hirientes, más abusivas o más insultantes a quien quieren decírselas, sin dar la cara. Usted puede decirle a alguien a través del Facebook todo lo que quiera sin dar la cara, lo que no sería capaz de decirle de manera verbal y frente a frente. Una vez conocimos a alguien que parecía ser cristiano, no sé qué fue de él después, pero por medio de las redes resultó en problemas con un grupo de personas con quienes no estaba de acuerdo en una serie de conceptos políticos y todo eso, y al final terminó llamándolos HP. Saben, hermanos, medios virtuales como el Facebook se prestan para que usted pueda decir lo que quiera a quien quiera o decir lo que quiera acerca de alguien. Y yo me he quedado sorprendido muchas veces cómo en Facebook alguien pone un mensaje insultante o un mensaje degradante, un mensaje abusivo acerca de alguien, de cualquier persona. Y entonces alguien por allá le pone me gusta o alguien por allá le dice reenviar. Y cuando yo miro quién puso ese me gusta y quién puso ese reenviar, y miro, pero es que ese es el hermano tal, pero es que esa es la hermana tal. Pero ¿cómo este hermano, cómo esta hermana le puede dar me gusta a eso? ¿Cómo este hermano o esta hermana le puede dar reenviar algo tan degradante y tan inmoral como eso? Yo no sé si no nos damos cuenta, o yo no sé si alguien lo hará suplantando su Facebook, yo no sé, pero el hecho es que ese tipo de cosas son las que se comunican a través de estos medios y que resultan siendo una tremenda y terrible manera de hablar. Pablo dice: no digan palabras deshonestas, no hablen necedades, no hablen groserías, sino más bien den gracias a Dios. Si usted tiene un candidato político, cualquiera que sea, que es de su predilección, y usted pone un mensaje acerca de ese personaje, exaltándolo, yo pienso que eso está bien. Pero si alguien pone otro mensaje acerca de otro candidato político que no es de la predilección suya y pone un mensaje insultándolo y usted le da me gusta, usted simplemente está cayendo en la peor manera de hablar que un creyente cristiano pudiera poner en práctica. Debemos ser honestos y no hablar necedades ni prestarnos a las necedades que otros hablan, porque eso es inmoralidad. Y déjenme decir en tercer lugar, si bien un estilo de vida auténticamente cristiano nace del ejemplo de Jesús y es libre de inmoralidad, un estilo auténticamente cristiano solo es posible vivirse bajo el control del Espíritu Santo. En el versículo 15 al 20 dice, 15 al 20,
más específicamente el versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Miren bien, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu. Pablo está haciendo aquí una comparación entre embriagarse con vino y ser llenos del Espíritu. Él está tratando de hacer que la gente entienda lo que es ser llenos del Espíritu. Pero déjenme decirles esto de esta manera. El Espíritu Santo es quien genera, produce desde adentro de nosotros un auténtico estilo de vida cristiana en nuestras acciones y en nuestro hablar. Cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo nos guíe. Es el Espíritu Santo el que genera ese estilo de vida, no nuestro yo. Nosotros tenemos que creer que el Espíritu Santo es real, que realmente está en nosotros. Pablo decía a los romanos, si el Espíritu de Dios, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, realmente mora en ustedes, entonces Él los guiará si ustedes permiten que Él los guíe. Así que tenemos que creer que el Espíritu Santo es real. Si en verdad queremos vivir una vida cristiana auténtica y creer que Él está en mí, que Él mora en mí, Él quiere guiar mi vida. Porque dicha vida nace solamente de la presencia del Espíritu en nosotros. ¿Imitar a Dios? No, imitar a Dios no es posible para nuestro yo, para nuestro ego, para nuestras fuerzas, para nuestra carne. No es posible imitar a Dios. Cuando nosotros hablamos del yo, hablamos de una persona irremediablemente rebelde e incapaz de generar una vida espiritual. Ese soy yo. Ese es mi yo. Soy absolutamente rebelde e incapaz de generar una vida espiritual auténtica. Puedo hacer muchas cosas buenas, puedo tener una buena apariencia, puedo tener una buena conducta, puedo llevar a cabo muy buenas obras delante de los demás, pero no siempre buscando glorificar y honrar a Dios. Observen esta expresión de Pablo: no os embriaguéis con vino. Miren bien, no os embriaguéis con vino. Bueno, eso no solamente se refiere a que un creyente cristiano no debe tomar licor, no es eso tanto en lo que Pablo está pensando. Pero déjenme, les explico esto. En el mundo antiguo, la gente también se emborrachaba como hoy. Igual, con licor, ellos tenían también sus propios licores, así como existen hoy. Y tenían también sus propias razones para emborracharse, así como la gente hoy. Pero la diferencia era que en los tiempos de Pablo, la borrachera no era vista como la ve la gente en el día de hoy, en el siglo XXI. Hoy una persona se emborracha y sabe, y todo el mundo sabe, que la borrachera son los efectos normales y naturales de haber tomado o consumido licor. Llámese como sea que se llame ese licor. Y el borracho sabe, yo estoy borracho porque tomé licor y estoy experimentando los efectos de ese licor. Pero en los tiempos de Pablo la borrachera no era vista así. Una persona se emborrachaba y primero ellos tenían la idea de que el licor era el néctar de los dioses y que cuando se emborrachaban ellos estaban experimentando, estaban teniendo una experiencia espiritual en la que los dioses por medio del licor les traían alegría, les traían jolgorio, los hacían sentir libres, los hacían sentir muy bien. Entonces ellos atribuían eso a sus dioses. Pablo fue el único que tuvo el valor de decir: ¿qué dioses ni qué nada? Lo que ustedes están experimentando es disolución. El emborracharse es disolución, sea en el tiempo de Pablo o sea en el tiempo de hoy. Emborracharse es disolución.
Eso lleva a una vida licenciosa y a una vida sin control. Siempre los seres humanos han recurrido a las bebidas embriagantes para alegrarse, para tener valor para hacer algo o para matar las penas, aliviar el dolor o sobreponerse a la frustración. Y usted escuche muchas de las canciones populares hoy en día que dicen: yo bebo porque quiero matar y quiero ahogar mis penas. ¿Ha escuchado canciones así seguramente? Pero Pablo enseña y nos dice hoy que no es el licor, no es la botella, sino los recursos de Dios a través de su Espíritu Santo, lo que permite hacerle frente al dolor, al sufrimiento, a las frustraciones en la vida, a los retos que la vida nos presenta. En realidad, la vida cristiana auténtica, según lo que dice Pablo, se vive dependiendo de los recursos de Dios, no de los recursos que pueda proveer falsamente una borrachera. Pablo está diciéndole a la iglesia: no recurran a los recursos de la carne o del mundo, recurran a los recursos de Dios. Nosotros encontramos esos recursos en dos cosas. Por una parte, en su palabra. En la epístola a los Colosenses, en el capítulo 3, en el versículo 16. Miren lo que dice, Colosenses 3:16. Allí dice: la palabra de Cristo more, habite en abundancia en vosotros. Enseñaos y exhortaos unos a otros con toda sabiduría. Cantad con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. En lugar de recurrir a los recursos del mundo, en lugar de llenarse de los recursos del mundo, llénense de la palabra, busquen la dirección de la palabra, busquen la luz de la palabra, busquen el consejo de la palabra, busquen el consuelo de la palabra de Dios, busquen la fortaleza que hay en la palabra de Dios. Es el primer recurso. Y el segundo es la oración. En Filipenses, epístola a los Filipenses, en el capítulo 4, en el versículo 6, miren lo que dice: por nada estéis angustiados. Eso nos suena familiar, ¿verdad? Eso de la angustia. ¿Quién de nosotros no conoce la angustia? Y quizás la angustia aguda. Experimentar angustia aguda, eso es una cosa muy difícil. Pablo dice, pensando en esa angustia aguda: por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Y cuál es el resultado de eso? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sí o no? Amén. Miren bien, por nada estéis angustiados. La oración. Entonces piense usted, es en la oración y en la interacción con la palabra de Dios por medio de la cual se define nuestra relación con Jesús. Alguien decía: dime con quién andas y yo te diré quién eres. ¿Recuerdan ese refrán? Dígame, ¿usted es una persona que ora, estudia la Biblia y la aplica a su vida y la obedece? Y yo le diré: tú te pareces a Jesús. Pero usted dígame, yo no oro mucho, ni leo mucho la Biblia, ni le paro muchas bolas a la Biblia. Entonces yo le diré: usted se parece solo a usted mismo. Es la oración y la interacción con la palabra lo que define realmente de manera auténtica nuestra relación con Jesús. Y es a partir de esa relación constante con Jesús, día a día. Yo estudio la palabra, yo obedezco la palabra, yo oro, yo traigo delante del Señor todo en oración. Esa raíz de esa relación
constante que voy haciéndome semejante a Jesús. Y mi vida cristiana se hace más auténtica. Es en esa relación en la que crezco por medio de la guía del Espíritu Santo, quien nos encamina, nos guarda, nos ayuda y nos fortalece para vencer y para crecer. Hermanos y hermanas, una vida cristiana auténtica trae crecimiento, trae transformación, trae verdadero gozo, trae valor, trae bendición a nuestras vidas, de tal manera que podamos ser de bendición para otros. ¿No les parece? Amén. Que el Señor nos ayude a desarrollar un estilo de vida cristiana más auténtico por medio del poder del Espíritu Santo de Dios. Pongámonos de pie, por favor, y oremos. Dios bueno, esta mañana te alabamos y gracias te damos, Dios, por este tiempo precioso que hemos podido compartir esta mañana en este lugar. Gracias a Dios por permitir que pudiéramos reabrir nuestros templos, reiniciar nuestros cultos. Gracias te damos, Dios, porque el tema de la pandemia ha ido mejorando. Todavía falta mucho, quizás, no sé, pero gracias a Dios por lo que ha venido sucediendo, por la campaña de vacunación masiva que se ha dado lugar en el mundo. Padre, que todo esto por tu mano, por tu poder y tu gracia continúe contribuyendo, Señor, a que pueda recuperarse la normalidad, a que podamos volver otra vez a estar juntos sin restricciones y abrazarnos y compartir. Hoy te damos muchas gracias, Dios, también por podernos reunir y tener este encuentro con tu palabra. Gracias, Dios, por el tiempo de la alabanza, por la presentación de estos preciosos bebés, pero también, Dios, que esta palabra que hoy tú has traído a nuestras vidas realmente haya cabida en nuestros corazones, que meditemos en esta palabra y que por cuenta propia nosotros busquemos profundizar y pensar más en lo que esa palabra nos enseña y en lo que manda, en lo que exige de cada uno de nosotros, en lo que me exige a mí en lo personal. Ayúdanos, Señor Dios, a desarrollar un estilo de vida cristiana más auténtico, de tal manera que reflejemos a Jesús más en lo que decimos, en lo que hablamos, como también en lo que hacemos. A ti sea, Padre, la honra y la gloria y la alabanza. Y gracias a Dios por este tiempo precioso. Encomiendo a toda esta tu iglesia, a todos estos hermanos y a todos quienes nos han visitado en este día, que son motivo de gozo para nosotros y nos alegra tenerles y seguirles teniendo con nosotros. Padre, que tú los bendigas y seas propicio a todas sus necesidades y proveyendo todo cuando haga falta en su vida. Señor, en tus manos estamos, guárdanos en este resto del día, te lo rogamos en el nombre de Jesús, hoy y por siempre, amén y amén y amén. Dios les bendiga. Dígale.